El Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley, H.R. 690. Este proyecto de ley se presentó para acabar con el antisemitismo en los Estados Unidos, pero incluye una cláusula que ahora hace ilegal afirmar que los fariseos mataron a Jesús. Esto claramente equivaldría a negar la Biblia. Esto causa un gran revuelo. ¿Nos dirigimos hacia una era en la que la Biblia podría ser prohibida? ¿Será pronto un crimen predicar el Evangelio? Nos acercamos a un tiempo en el que el cristianismo será prohibido y a todos los creyentes se les ordenará legalmente no creer, actuar en base a ella o incluso hablarla, la preciosa palabra de Dios. El Washington Post informó, la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, dijo que se oponía al proyecto de ley porque temía que pudiera utilizarse para perseguir a los cristianos que afirman que los judíos mataron a Jesús, una creencia que consideran un cliché antisemita. El antisemitismo está mal, escribió cuando los judíos lo entregaron a Herodes para que lo crucificara. La pregunta provocó múltiples reacciones. Por un lado, existen interpretaciones diferentes y contradictorias. Algunos exageran, otros critican y algunos saludan el proyecto de ley. Sin duda, esto ha generado y seguirá generando divisiones. Pero, ¿cómo debemos interpretar nosotros, los cristianos, estos acontecimientos? Me gustaría ofrecerles una perspectiva bíblica sobre un tema particularmente urgente. En la historia de la Iglesia primitiva, particularmente bajo el emperador Nerón, era socialmente aceptable que los cristianos fueran perseguidos e incluso martirizados. ¿Será que nos dirigimos hacia tiempos similares? Debemos recordar que cuando Jesucristo caminó por esta tierra, enfrentó persecución, sufrimiento y fue rechazado por el mundo. Los líderes religiosos conspiraron contra él y lo crucificaron porque, aunque estaba en el mundo, no era del mundo. Sabiendo todo esto, ¿deberíamos sorprendernos si un día nos sucede lo mismo a nosotros, discípulos de Cristo? No debemos hacernos ilusiones de que las profecías bíblicas nos advierten que habrá una temporada de persecución en los últimos días. Jesús mismo nos advirtió, diciendo, os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Este mensaje no pretende alarmarlo ni asustarlo, sino solo enfatizar la exactitud de las Escrituras. Si lo que la Biblia predijo comienza a suceder, ¿por qué deberíamos tener miedo o alarmarnos? La versión ampliada del Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo libra. Este es un pasaje sorprendente de las Escrituras que a menudo se pasa por alto. Como cristianos, no se nos ha prometido una vida sin dificultades ni una vida sin problemas. Más bien, Dios promete ser nuestro Salvador. El sufrimiento y la vida pueden adoptar muchas formas, y mientras vivamos en este mundo, las pruebas y tribulaciones son simplemente parte de la vida. Me atrevo a decir que esto es aún más cierto si eres cristiano, porque Jesús dijo en Juan 15, 18-21, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueras del mundo, a mí me gusta el mundo tal como es. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he hablado, un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán, si han escuchado mis palabras, también escucharán las vuestras. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo debemos afrontar el hecho de ser odiados por el mundo? ¿Cómo deberíamos lidiar con la persecución global? Se puede encontrar una respuesta en 1 Pedro 4, 13-16, que nos alienta, antes bien, gozaos de participar en los padecimientos de Cristo, para que seáis llenos de gozo en la revelación de su gloria. Si sois insultados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Si sufres, no deberías ser como un asesino, un ladrón, un malhechor o un alborotador. Pero si padecéis como cristianos, no os avergoncéis, sino glorificad a Dios que lleva este nombre. Cuando sufras por tu fe en Cristo, cuando enfrentes persecución por tus creencias, encuentra fuerza en la palabra de Dios. La Biblia dice que sois bienaventurados porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros.
Permíteme animarte diciéndole que si estás enfrentando dificultades como cristiano, eres bendecido, porque al participar en los sufrimientos de Cristo, te llenarás de gozo en su regreso. Recibiréis una recompensa por vuestra fidelidad y, ante los desafíos de la vida, podréis contar con una promesa: muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo libra. Ahora veamos otros rumores que surgen durante esta época de incertidumbre global. Algunos dicen que, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el escenario mundial, ya no estamos en el último momento, sino que estamos apenas a las puertas. Los acontecimientos descritos en 1 Tesalonicenses 4, 16-17 están a punto de ocurrir, porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandamiento, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Además, hay un tercer grupo de personas que afirman que estamos entrando en el periodo de la tribulación, donde la persecución de los cristianos aumentará a nuevos niveles, el anticristo será revelado y la ira de Dios se derramará sobre la tierra. Todos estos escenarios potenciales son difíciles de entender para muchos creyentes. ¿Estamos realmente a punto de entrar en una batalla de proporciones apocalípticas? Estamos literalmente a momentos del arrebato, como lo describe Jesús en Mateo 24, 40-41, donde dice: entonces estarán dos hombres en el campo, uno será apresado y el otro será dejado. Las mujeres molerán en el molino, uno será llevado y el otro dejado. Estos mensajes, estas posibilidades, crean incertidumbre y nadie tiene una respuesta clara de lo que realmente está pasando, pero Dios en el cielo lo sabe. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿La vida continúa como siempre? ¿Deberíamos dejar de trabajar y empezar a ayunar y orar todos los días, esperando que Dios regrese? Viendo todo lo que está pasando en el mundo, ¿cómo puedo superar el miedo a los tiempos en que vivimos? Otra pregunta es: ¿deberían los cristianos preocuparse por el fin de los tiempos? Y otro más pregunta: ¿deberíamos preocuparnos por lo que está sucediendo y lo cerca que estamos de cumplir las profecías bíblicas del fin de los tiempos? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que hemos recibido, pero me imagino que muchos cristianos alrededor del mundo están preocupados, agitados, ansiosos o incluso tensos por estos tiempos actuales. Pero antes de responder estas preguntas, quiero llevarlos de regreso a la época en que Jesucristo caminó sobre la tierra. Un día, mientras estaban sentados en el Monte de los Olivos, sus 12 discípulos se le acercaron en privado con una pregunta que los atormentaba. Preguntaron: díganos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de vuestro regreso y del fin del mundo? En Mateo 24, 4-8, Jesús responde a sus discípulos con palabras que pueden ayudarnos a todos en los tiempos actuales: mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Pero todas estas cosas son principio de dolores de parto. Mire de cerca la primera señal que Jesús señaló en los versículos 4 y 5, el engaño. Habrá muchos mentirosos, muchos impostores, muchos serán como lobos con piel de oveja. La segunda señal de su regreso, como dijo Jesús, es que oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Y no es eso lo que estamos viviendo hoy? Pero en cuanto mencionaba los conflictos de los que oíamos hablar, decía: tened cuidado de que esto no os moleste. Antes de llegar a la tercera señal de su regreso, Jesús ya les dijo a sus discípulos que no se preocuparan, que no se enojaran cuando oímos hablar de problemas en todo el mundo. Ahora tómate un momento y piensa: ¿esto no se aplica también a ti? En nuestros días hay mucha claridad al examinar las profecías bíblicas y los acontecimientos actuales. Ciertamente estamos viviendo en los últimos días. Es evidente que hay malestar y conflicto generalizados entre las naciones. Solo hay que mirar las noticias para ver una escalada en el número de conflictos y guerras, incluso rumores de guerra, en todo el mundo.
En estos tiempos de incertidumbre y agitación, puede ser fácil sentirse abrumado por el estrés y el miedo. Sin embargo, como creyentes estamos llamados a responder de manera diferente. Es fundamental mantener la calma, arraigar profundamente nuestra fe y alimentar una esperanza inagotable que brota de nuestra confianza en Dios. Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.